Biblia de Cuentos presenta. Hermanos y hermanas, qué dicha volver a encontrarnos nuevamente, aquí donde las palabras antiguas cobran vida y los corazones se encuentran descanso. Soy el guardián de cuentos, y una vez más he abierto este libro de sabiduría, donde cada página murmura consejos que el tiempo no ha podido borrar. Esta noche una nueva historia nos aguarda, una historia que susurra al alma y enseña con amor. Acerquen su espíritu, dejen hablar al silencio, y juntos digamos, comencemos. El primer racimo. Proverbios 3:9. El sol despertaba sobre las colinas de Efraín, dorando las viñas que cubrían los valles como un manto de esmeralda. Entre los surcos húmedos, un joven campesino llamado Josías cuidaba las ramas de su pequeña viña. Sus manos aún tenían la torpeza de quien recién comienza, pero su corazón rebosaba ilusión. Esa era su primera cosecha, el fruto de meses de trabajo, oración y sudor. El año había sido difícil. Las lluvias se retrasaron, los insectos atacaron las plantas, y más de una vez Josías pensó en abandonar el campo. Pero cada vez que su ánimo flaqueaba, recordaba las palabras de su madre, una mujer piadosa y de voz firme. No temas cuando la tierra parezca estéril, hijo. El Señor da fruto a quien siembra con fe y no con orgullo. Josías la había perdido hacía años, pero sus palabras seguían latiendo en su memoria como una canción antigua. Ahora, al ver los primeros racimos madurar bajo el sol, sintió una emoción tan grande que tuvo que sentarse sobre la tierra para no llorar. Eran pocos, pequeños aún, pero tenían el brillo del vino prometido. Los tomó con cuidado, los levantó hacia el cielo y susurró: «Gracias, Dios de mis padres. Este es mi primer racimo». La voz del vecino, un hombre viejo llamado Nacor, lo sorprendió desde la cerca. «¿Vas a ofrecer tus primeras uvas? Muchacho, guárdalas. ¿Aún no sabes si la viña dará lo suficiente para ti?» Josías sonrió. «Lo sé, pero también sé que el primer fruto no me pertenece. Si mi viña ha vivido, es porque el Señor la hizo crecer». Nacor sopló y se marchó negando con la cabeza. Era un hombre de cálculos, acostumbrado a medir cada semilla antes de sembrar, y no entendía la fe sencilla del joven. Josías tomó los racimos, los colocó en un cesto de mimbre y caminó hacia el santuario del pueblo. El aire olía a mosto y tierra húmeda, y los pájaros lo acompañaban con su canto. Al llegar, el sacerdote, un anciano llamado Baruc, lo vio acercarse y le sonrió. «¿Qué traes en ese cesto, hijo de la tierra?» «Mi primer fruto, Señor», respondió Josías inclinándose. «Quiero ofrecerlo al Señor antes de probarlo yo mismo». El sacerdote lo observó con ternura. «Bien haces, Josías. Honrar a Dios con lo primero es reconocer que todo viene de Él». El joven colocó los racimos sobre el altar. Por un momento una ráfaga de viento cruzó el templo, moviendo las lámparas y levantando el polvo. Baruc alzó las manos y bendijo la ofrenda. Josías sintió un calor recorrerle el pecho, una paz que no conocía. Esa noche regresó a su casa con el corazón ligero. Ya no tenía los primeros racimos, pero sentía que había ganado algo más grande. Al amanecer siguiente, el cielo se cubrió de nubes oscuras. Los campesinos corrieron a cubrir sus viñas temiendo una tormenta. Josías hizo lo mismo, pero cuando el primer trueno retumbó, recordó su ofrenda y no sintió miedo. «El Señor cuidará lo que es suyo», dijo en voz baja. La lluvia cayó fuerte, torrencial, durante 3 días y 3 noches. Muchos cultivos fueron arrasados, y los hombres del valle se lamentaban. Cuando el sol volvió a salir, todos salieron a ver los daños. Nacor, el vecino, lloraba frente a su viña destruida. Josías corrió al suyo, temblando, y se detuvo de golpe. Sus vides estaban erguidas, verdes, cubiertas de nuevos brotes.
El asombro lo dejó sin palabras. Corrió a buscar al sacerdote Baruch. «Mi viña floreció después de la tormenta. Las otras se marchitaron, pero la mía está viva». El anciano sonrió con calma. «Dios multiplica lo que se le entrega con corazón sincero. No es la abundancia lo que Él mira, sino la fe detrás del fruto». Los días pasaron y los racimos crecieron más que nunca. Pronto las ramas se llenaron de uvas tan dulces que los comerciantes del pueblo venían a comprarlas de lejos. La viña de Josías se convirtió en símbolo de bendición, y los vecinos comenzaron a preguntarse cuál era su secreto. Un joven curioso, llamado Asael, se le acercó una tarde mientras el sol se ponía. «Josías, ¿qué hiciste para que tu viña prospere así? Usaste algún abono, ¿verdad?». El joven sonrió y negó con la cabeza. «No, Asael, lo único que hice fue entregar el primer racimo al Señor». El muchacho frunció el ceño. «¿Y crees que eso hizo la diferencia?». Josías levantó una uva y la miró brillar entre sus dedos. «El fruto es una consecuencia. La bendición empieza cuando el corazón deja de aferrarse a lo suyo y lo entrega a Dios». Con el paso del tiempo, la historia del primer racimo se extendió por todo el valle. Los campesinos comenzaron a ofrecer sus primeros frutos, no por obligación, sino con gratitud. Y aunque las cosechas variaban, todos coincidían en algo. Donde había gratitud, la tierra parecía cantar. Una mañana, el mismo Nacor que antes lo había criticado se acercó, con los ojos humedecidos. «Muchacho», dijo con voz baja, «he aprendido de ti más que en todos mis años de campo. Guardé para mí lo primero temiendo no tener suficiente y al final perdí todo. Tú diste lo poco que tenías y recibiste mucho». Josías lo miró con compasión. «No es tarde, Nacor. El Señor no mira cuántos racimos tienes, sino cuánto confías en Él». El anciano asintió y juntos se arrodillaron sobre la tierra. El joven oró: «Gracias, Señor, por enseñarnos que lo primero te pertenece y que en darte a ti está el secreto de toda abundancia». Desde aquel día, Josías nunca olvidó el sonido del viento en el templo, ni el brillo del primer racimo sobre el altar. Cada año, al inicio de la cosecha, apartaba lo mejor, lo más maduro y hermoso, y lo entregaba al Señor antes de probar bocado alguno. Los niños del pueblo lo observaban hacerlo y preguntaban: «¿Por qué das lo mejor si podrías quedártelo?». Y él respondía: «Porque lo que se ofrece a Dios nunca se pierde, solo cambia de dueño para volver multiplicado». Los años pasaron y Josías envejeció, pero su viña jamás dejó de florecer. Decían los ancianos que, incluso en los años de sequía, las hojas de sus vides se mantenían verdes. Cuando le preguntaban el motivo, él respondía con serenidad: «Mi viña no depende del cielo o del suelo, sino de la mano del Señor que bendice a quien lo honra primero». Y así, entre los surcos del valle su nombre quedó asociado a una enseñanza que todos repetían: «El primer fruto pertenece a Dios, y quien lo entrega nunca carece. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos». El granero del corazón. Proverbios 3:10. La noche había caído sobre el pequeño poblado de Bet-sur. El viento del desierto soplaba con un susurro helado, y las lámparas titilaban dentro de las chozas de adobe como si temieran apagarse. En una de ellas vivía una familia pobre: Mical, su esposo Lemuel y sus dos pequeños hijos, Tirsa y Samir. Su casa olía a tierra y a esperanza. No tenían mucho: un horno de barro, una manta desgastada y un pequeño saco de harina que guardaban con cuidado, como si fuera un tesoro. Esa noche, Mical se sentó frente al fuego y vertió las últimas cucharadas del saco en una vasija. «Esto es todo lo que queda», dijo con voz apagada. «Alcanzará para un solo pan».
Lemuel miró el cielo por la pequeña ventana. Las estrellas se reflejaban en sus ojos cansados. «El Señor proveerá», respondió. «Siempre lo hace, aunque no sepamos cómo». Tirsa, la hija mayor, lo miró con inocencia. «¿Y si mañana tenemos hambre, padre?». Lemuel sonrió débilmente. «Entonces oraremos, hija. A veces el pan llega primero al corazón antes que a la mesa». Mientras amasaban el último pan, un golpe resonó en la puerta. Era una hora extraña para recibir visitas. Mical dudó un instante antes de abrir. Al hacerlo, el viento entró trayendo consigo a un viajero cubierto de polvo, con la ropa desgarrada y los labios resecos. «Pasa a esta casa», murmuró el forastero. «He caminado días sin probar bocado. ¿Tendrían un poco de pan que compartir?». Mical bajó la mirada. Lemuel lo observó sin decir palabra. Ambos sabían que aquel pan era lo único que tenían. El silencio se hizo espeso, como si el fuego también contuviera la respiración. Finalmente Lemuel tomó una decisión. «Si es nuestro último pan, que sea un pan de bendición. Mical, entrégaselo». Ella lo miró, sorprendida. «Pero los niños». «El Señor cuidará de ellos», respondió con serenidad. «No alimentaremos solo nuestros cuerpos, sino también nuestra fe». Mical partió el pan recién horneado en trozos y lo colocó ante el viajero. El aroma llenó la pequeña habitación y los niños observaban con mezcla de hambre y curiosidad. El hombre comió con lágrimas en los ojos. «Que Dios los bendiga», susurró. «Ninguno que dé por amor quedará sin recompensa». Al terminar, el forastero se levantó, cubrió su cabeza con el manto y salió en silencio. Nadie lo vio marcharse. Cuando Mical asomó a la puerta, la calle estaba vacía y el viento había cesado. Esa noche la familia se acostó con el estómago vacío, pero el corazón encendido. Lemuel tomó la mano de su esposa y dijo: «Mical, los graneros del cielo se abren cuando abrimos los del corazón». Ella asintió, sin entender del todo aquellas palabras, pero sintiendo su verdad en lo profundo. Al amanecer, el canto de los gallos los despertó. El sol, aún tímido, entraba por las rendijas. Mical se levantó y fue al rincón donde guardaban la despensa. Quiso comprobar que no había nada más que aire y polvo. Pero al abrir el cofre de barro, un grito de asombro escapó de su garganta. «¡Lemuel, ven rápido!». El hombre corrió, aún medio dormido, y al mirar dentro del cofre quedó inmóvil. El saco de harina estaba lleno, rebosante, como si nunca hubiera sido tocado. A su lado un frasco de aceite brillaba bajo la luz y el olor del trigo fresco llenaba la estancia. Tirsa y Samir se acercaron con ojos redondos. «¿De dónde salió todo esto, madre?», preguntó la niña. Mical no respondió. Cayó de rodillas y comenzó a llorar, cubriéndose el rostro. Lemuel se arrodilló a su lado. «El Señor ha visto nuestra mesa vacía y la ha llenado. Él no se olvida de los que dan con amor». Durante los días siguientes, el milagro no cesó. Cada vez que Mical sacaba harina, el saco volvía a llenarse. Cada vez que vertía aceite, el frasco permanecía rebosante. Los vecinos comenzaron a hablar del prodigio. Algunos se acercaban con curiosidad, otros con envidia, pero Lemuel solo respondía: «No fue un milagro de harina, sino de fe». Una tarde llegó al pueblo un anciano rabino, de barba blanca y ojos profundos, llamado Simeón. Había oído los rumores y quiso ver por sí mismo. Entró en la humilde casa y saludó con reverencia. «He oído que aquí los graneros del cielo se abrieron», dijo sonriendo. «Cuéntenme cómo sucedió». Mical relató todo con humildad, desde la visita del forastero hasta la mañana del milagro. Simeón la escuchó sin interrumpir y al final murmuró: «El viajero no era un hombre común, era un mensajero del Altísimo, enviado para probar su corazón. El pan que entregaron subió al cielo
y desde allí descendió multiplicado. Tirsa, fascinada, preguntó: ¿Entonces el pan puede subir al cielo, rabino? El anciano sonrió. Cuando se comparte con amor, sí, porque el cielo no se alimenta de harina, sino de compasión. El rabino bendijo la casa y oró: que esta familia nunca conozca la escasez y que su pan siga siendo luz para quienes tienen hambre. Pasaron los años y Lemuel enseñó a sus hijos lo que había aprendido aquella noche: que la verdadera abundancia no se mide por el tamaño del granero, sino por la disposición del corazón para dar. Cuando Samir creció, quiso marchar al mercado de Jerusalén para vender trigo. Su padre le entregó un pequeño saco y le dijo: antes de vender, da, porque solo quien da puede ver multiplicarse su cosecha. Samir obedeció. Cada vez que vendía un saco regalaba otro a los pobres, y aunque los demás comerciantes lo creían insensato, su negocio prosperó como ningún otro. Con el tiempo Mical envejeció y pasó sus días sentada bajo la higuera frente a la casa, observando a los niños jugar. Muchos se acercaban a pedirle consejo y ella repetía siempre lo mismo: honra a Dios con lo que tienes, aunque parezca poco. Él hará que tu escasez florezca. Una tarde, mientras el sol descendía y el aire olía a pan recién hecho, una mujer desconocida se acercó. Vestía un manto azul y llevaba una canasta de uvas. «Busco a Mical, la mujer que compartió su pan», dijo. «Soy yo», respondió la anciana sorprendida. La visitante sonrió. «Soy la hija de un viajero que, hace muchos años, fue alimentado aquí cuando tenía hambre. Mi padre murió bendiciendo su nombre. Antes de partir me pidió que buscara a la familia que le dio pan y les dijera: el cielo nunca olvida el pan compartido». Mical sintió que el aire se llenaba de un perfume desconocido. Las lágrimas le corrieron por las mejillas mientras abrazaba a la joven. Dios cumple su palabra, incluso a través de los hijos de aquellos que tocó una vez, susurró. Esa noche la familia celebró con gozo. La casa pobre de Bet-Sur resplandecía con lámparas encendidas, risas y cánticos. Ya no había escasez ni temor, porque habían aprendido que la generosidad no empobrece, sino que abre las puertas del cielo. Antes de dormir, Lemuel miró las estrellas y dijo: nuestros graneros no están en la tierra, están en el corazón, y mientras el corazón sea generoso, nunca estarán vacíos. Ella asintió sosteniendo su mano. Sí, porque quien siembra con amor, cosecha eternidad. El viento volvió a soplar, pero esta vez traía olor a trigo fresco. En la oscuridad las lámparas no temblaban, brillaban con la paz de quien confía. Y así, por generaciones, la historia de aquella familia se contó en Bet-Sur. Los niños aprendieron que el pan compartido tiene un sabor que ningún banquete puede igualar, y que los graneros más ricos son los que se llenan con gratitud. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. El niño y la vara del amor. Proverbios 3:11. El sol nacía sobre los campos de Anatot, bañando las espigas con un oro tierno. Entre ellas corría un niño llamado Asael, con el cabello revuelto y los pies descalzos, riendo mientras perseguía un saltamontes. Su padre, Abner, lo observaba desde la distancia, con una mezcla de orgullo y preocupación. Era un hombre de manos fuertes, curtidas por la tierra, y de corazón templado por la oración. «Asael», gritó, «no vayas tan lejos del huerto, hay pozos viejos escondidos entre los matorrales». El niño fingió no oír. Tenía apenas 10 años, pero su espíritu era tan libre como el viento del valle. Cada vez que Abner intentaba corregirlo, Asael fruncía el ceño y murmuraba para sí: «Padre no entiende lo que es ser joven». Aquella tarde, mientras su madre Yael amasaba pan en la cocina, Abner llamó a su hijo. «Ven, Asael, hoy aprenderás a plantar una higuera». El niño llegó con desgano. Su padre le mostró una rama joven, apenas un tallo con hojas temblorosas. «Esta planta», dijo Abner, «crecerá recta solo si la guiamos con una vara». Tomó una estaca delgada y la clavó junto al tallo. Luego ató la rama con un lazo suave. Si la dejamos sin guía, el viento la torcerá, y cuando sea grande, se quebrará bajo su propio peso.
Asael se encogió. ¿Y qué importa si crece torcida? Igual dará sombra. Abner lo miró con paciencia. No toda sombra es buena, hijo. Hay árboles que parecen frondosos, pero su fruto es amargo. El niño apartó la mirada. En su interior, una rebeldía silenciosa crecía como una raíz escondida. Días después, mientras pastoreaba las ovejas, Asael vio a unos muchachos mayores jugando cerca del río. Reían y lo llamaban con gestos. «¡Ven, Asael! ¡Hay peces grandes allá abajo!». Sabía que su padre le había prohibido acercarse a ese lugar porque la corriente era traicionera. Pero el orgullo pudo más. «Solo miraré», pensó. Descendió la ladera y se unió al grupo. Las risas llenaron el aire. Tomaron varas y comenzaron a atrapar peces, pero una piedra resbaladiza traicionó sus pasos. Asael cayó al agua, y la corriente lo arrastró río abajo. Los gritos resonaron entre los árboles. Uno de los muchachos corrió hacia la aldea pidiendo ayuda. Abner, al oír la noticia, corrió sin aliento. Se lanzó al agua, luchando contra la corriente, hasta alcanzar a su hijo. Lo sujetó con fuerza y lo llevó a la orilla. Yael lloraba al verlo llegar. «Gracias, Dios de Israel», murmuró. «Pudo haber muerto». Cuando la calma regresó, Abner se sentó frente a su hijo, con los ojos humedecidos. «Asael», dijo con voz grave, «no me duele lo que hiciste, sino lo que casi pierdes». El niño lo miró con miedo y rabia contenida. «Solo quería divertirme, siempre me detienes». Abner respiró hondo, tomó una vara de olivo, la misma con que guiaba las plantas del huerto. «Hijo, esta vara no castiga para destruir, sino para enderezar». El niño se encogió. «No necesito que me enderecen. Todos necesitamos guía, Asael. Hasta los sabios tropiezan sin corrección». Abner golpeó suavemente el suelo con la vara y el sonido llenó la habitación. Luego la apoyó sobre las rodillas del niño, sin levantarla contra él. «Mira, hijo, esta vara solo tiene poder si el corazón se cierra. Si el corazón entiende, basta una palabra». Asael no respondió. Se levantó y corrió fuera de la casa, con los ojos ardiendo. Se sentó junto a la higuera que habían plantado semanas atrás. Para su sorpresa, el tallo ya se había enderezado, siguiendo el sostén de la estaca. Esa noche, mientras todos dormían, una tormenta se levantó. Los truenos sacudían el cielo y el viento rugía entre los campos. Asael miró desde la ventana cómo el árbol recién plantado resistía firme mientras otras ramas caían quebradas. Al amanecer, Abner salió al huerto y vio a su hijo observando la higuera. El niño habló primero, con voz temblorosa. «Padre, el árbol no se rompió». «No», respondió Abner, «porque aprendió a ser guiado». «¿Y los otros?» «Los otros despreciaron la vara». Asael bajó la cabeza. «Ayer te grité, padre». Abner lo abrazó. «Lo sé, pero más que tus palabras, escuché tu dolor. La vara de la corrección no siempre golpea el cuerpo, hijo. A veces toca el alma para que despierte». Los días pasaron y Asael comenzó a comprender lo que su padre le enseñaba. Cada vez que Abner corregía su trabajo, su actitud, ya no se enojaba. Escuchaba, aunque el orgullo le doliera. Un día, mientras trabajaban juntos, Abner sonrió. «Mira cómo crecen los surcos derechos. Tu mano ya aprendió a obedecer». Asael sonrió también. Por primera vez sintió paz en su interior. Años después, cuando el muchacho se hizo hombre, Abner enfermó gravemente. El viejo campesino lo llamó a su lecho y le entregó una pequeña vara de olivo. «Guárdala», dijo. «Es la misma con que enderecé la higuera, y también mi corazón cuando te crié». Asael la tomó con lágrimas. «¿Por qué la necesito ahora? Porque un día tendrás hijos y querrás evitarles el dolor. Pero recuerdo, Asael, sin disciplina, el amor se vuelve débil, y sin amor la disciplina se vuelve cruel». El hijo asintió, comprendiendo la profundidad de aquellas palabras. Después de la muerte de su padre, Asael continuó cuidando la tierra. Cada vez que el viento soplaba fuerte, salía al huerto y miraba aquella higuera, ya grande y frondosa. En sus ramas anidaban pájaros y bajo su sombra los niños del pueblo jugaban.
Ninguno sabía que aquel árbol había sido enderezado por una vara, igual que el corazón del hombre que ahora los observaba. Un día, un niño travieso del vecindario, llamado Malquías, rompió una jarra en casa de Asael. El pequeño se escondió, temiendo el castigo. Asael lo halló detrás del pozo, temblando. «¿Por qué te escondes?», preguntó. «Porque tengo miedo», respondió el niño. «Mi padre me golpea cuando hago algo mal». Asael se agachó, le levantó el mentón y le dijo con voz suave: «¿Sabes por qué mi padre usaba una vara? No para herirme, sino para enseñarme que el amor corrige, no destruye». Tomó la vara de olivo que llevaba consigo, la misma que había heredado. Esta vara, explicó, no fue hecha para castigar, sino para guiar. Malquías lo miró con asombro. Asael lo abrazó y lo llevó de regreso a su casa, donde el padre del niño esperaba furioso. Con calma, Asael habló al hombre: «Hermano, el corazón de un niño no se gana con golpes, sino con verdad y ternura. Dios corrige, sí, pero con amor, no con ira». El hombre bajó la mirada. Esa tarde Asael le regaló la vara de olivo. «Usa esto», le dijo, «no para levantarla, sino para recordarte que la dirección recta nace del amor». Con los años, aquel pueblo conoció a Asael como el hombre de la vara suave, porque enseñaba a todos que la corrección es un acto de misericordia. Muchos jóvenes venían a pedirle consejo y él repetía siempre: «La disciplina es como la vara que guía la higuera, firme, pero atada con lazos de compasión». Ya anciano, Asael se sentaba bajo la sombra de aquella higuera, miraba los frutos colgar maduros y pensaba en su padre. «Gracias, Abner», susurraba, «me enseñaste que el dolor con amor no hiere, sino sana». El viento movía las hojas y Asael sentía que era la respuesta de su padre desde el cielo. Entonces comprendía, una vez más, que la vara que lo había enderezado no era de olivo, sino de amor eterno. «No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección». El padre que disciplina con lágrimas. Proverbios 3:12. El amanecer se alzaba sobre los montes de Efraín, tiñendo los cielos con un resplandor de cobre. Entre los olivares y viñedos, un hombre llamado Joram se inclinaba sobre la tierra húmeda, revisando los surcos recién labrados. Su rostro era firme, pero en sus ojos habitaba una ternura contenida, como si cada amanecer lo sorprendiera buscando algo que había perdido, y sin embargo, seguía esperando. A unos metros, su hijo Uri jugaba con una cuerda de cáñamo, tratando de imitar las redes de pesca que los hombres mayores tejían junto al río. Tenía 12 años y una curiosidad que lo llevaba a desafiar cada límite, como si el mundo entero fuera un campo abierto para su travesura. «¡Uri!», gritó Joram, «no toques los toneles de vino. Están fermentando, y si los mueves, el vino se echará a perder». El niño asintió sin convicción. Apenas su padre se alejó, se acercó a los toneles con una sonrisa traviesa. Golpeó uno con la cuerda, divertido por el sonido hueco que producía. Pero un movimiento brusco bastó. Uno de los toneles se volcó y el vino comenzó a derramarse, tiñendo la tierra de rojo oscuro. Cuando Joram regresó, el suelo parecía una herida abierta. El vino se había perdido. Miró a su hijo, que permanecía inmóvil, con los ojos muy abiertos. «¿Qué has hecho, Uri?», preguntó con voz contenida. «Solo quería escuchar cómo sonaba», respondió el niño, bajando la cabeza. El hombre cerró los ojos. Permaneció en silencio unos instantes, como quien libra una batalla invisible entre la ira y el amor. Finalmente, tomó al muchacho por los hombros y lo llevó a casa. La madre, Nahara, los observó entrar. El rostro de su esposo hablaba de un dolor que ella conocía bien. «¿Otra travesura?», susurró con pesar. Joram asintió.
El vino de un año entero, perdido. Nahara se acercó al hijo, pero Joram levantó una mano. «Déjame a solas con él». El niño comenzó a temblar. No era la primera vez que su padre lo corregía, pero esa vez percibía algo distinto en su voz. No solo enojo, sino tristeza. En el silencio de la habitación, Joram tomó una rama seca de olivo. La sostuvo frente a su hijo. «¿Sabes qué es esto, Uri?» «Una vara». «Sí, pero antes fue una rama viva que crecía fuerte. Cuando el viento lo torció, la corté para que el árbol no se quebrara. Así también el corazón del hombre, cuando se tuerce, necesita corrección». Uri sintió las lágrimas presionando sus párpados. «No lo hice por maldad, padre». «Lo sé, hijo», respondió Joram con voz temblorosa. «Pero la necedad, aunque inocente, también destruye». Y levantó la vara. Golpeó suavemente las piernas del niño, sin ira, con una firmeza que pesaba más por el amor que por la fuerza. Cada toque era como una palabra de advertencia. 1. Para el vino perdido. 2. Para la obediencia olvidada. 3. Para que tu corazón recuerde que el amor también duele. Cuando terminó, dejó la vara a un lado. Uri lloraba en silencio, pero no por el castigo, sino porque había visto en los ojos de su padre algo más profundo. Lágrimas. Joram se arrodilló frente a él, lo abrazó con fuerza y apoyó la frente en su hombro. «Perdóname, hijo», susurró. «Me duele más a mí que a ti». Uri levantó el rostro, sorprendido. «¿Por qué lloras, padre?» «Porque el amor no disfruta la corrección, Uri. La sufre, pero la hace porque sabe que sin ella el alma se perdería». El niño apoyó su cabeza en el pecho de su padre, sintiendo el temblor de su corazón. Por primera vez comprendió que la disciplina no era enemiga del amor, sino su guardiana más fiel. Pasaron los días. El viñedo necesitaba reparación y padre e hijo trabajaron juntos para limpiar la tierra manchada de vino. Mientras lo hacían, Joram aprovechaba cada momento para enseñar. «El vino derramado no volverá», decía, «pero el corazón arrepentido puede volverse nuevo». «¿Y tú me perdonas, padre?» «Te perdono porque te amo. Si no te amara, no me importaría corregirte». Una tarde, mientras el sol descendía sobre los viñedos, Joram llamó a Uri y le mostró una nueva rama de olivo que había plantado. «Mira esta rama», le dijo. «Si la dejo sola, crecerá torcida, igual que la otra. Pero si la ato a una estaca, crecerá firme». El niño observó con atención. «Entonces, la vara no es para castigar, sino para ayudar a crecer». «Exacto», respondió su padre sonriendo. «Y el dolor que sientes al ser corregido no es rechazo, sino un recordatorio de que eres amado». Esa noche, mientras el fuego crepitaba en el hogar, Nahara observó a los dos sentados juntos, compartiendo pan. Había en el aire una paz nueva, como si las lágrimas hubieran limpiado algo más que el error. Pasaron los meses. Uri comenzó a ayudar con disciplina, aprendiendo el arte de la vid y el valor del trabajo paciente. Ya no era el niño descuidado que corría sin pensar. Algo en su interior se había enderezado. Pero la vida, como el viento, siempre prueba la firmeza del árbol. Una mañana, un vecino llegó apurado. «Joram, las cabras de tu hijo entraron a mi terreno y han destruido mis cultivos». Joram palideció. Encontró a Uri detrás del corral, con la soga en las manos. «Padre, lo siento, olvidé cerrar la puerta». El hombre se pasó la mano por el rostro, cansado.
Otra vez la imprudencia, hijo. El niño comenzó a llorar. No me castigues, por favor. Prometo no hacerlo más. Joram lo miró con ternura. No te castigaré esta vez, Uri, porque tu propio corazón ya lo está haciendo. Pero ven. Lo llevó al viñedo y le mostró las vides nuevas. ¿Ves estas hojas? Cada una fue cuidada con paciencia, podada en el momento justo. Si las hubiese dejado crecer libremente, el fruto sería débil. Así también la vida del hombre. La disciplina no es enemiga de la libertad, sino su raíz. Uri asintió, comprendiendo al fin lo que antes su mente infantil no podía entender, que el amor verdadero duele porque quiere salvar, no destruir. Los años corrieron como el río del valle. Uri creció, se hizo hombre y heredó el viñedo. Cuando Joram envejeció, su cuerpo se volvió débil, pero su espíritu seguía fuerte. Una tarde llamó a su hijo. «Ven, Uri, tengo algo que decirte antes de que mi voz se apague». Uri se arrodilló junto a su cama. «Padre, tú me enseñaste todo, a labrar la tierra, a amar la verdad. ¿Qué más puedo aprender?» Joram sonrió con ternura. «Aprende a disciplinar con lágrimas, no con ira, porque las lágrimas de un padre purifican el castigo y lo transforman en amor». Uri lo abrazó y lloró sobre su pecho, igual que cuando era niño. Y en aquel abrazo sintió que la vara del amor había cumplido su propósito. Cuando Joram partió, el hijo plantó un olivo sobre su tumba. Cada año, al llegar la cosecha, se arrodillaba bajo sus ramas y oraba. «Gracias, Padre del cielo, por corregirme con amor a través de mi Padre en la tierra». Y el viento, al pasar entre las hojas del olivo, sonaba como un suspiro que decía: «Te corrijo porque te amo, hijo mío». Uri comprendía entonces que su padre terrenal solo había sido el reflejo de un amor más grande, el del Dios que disciplina con misericordia y llora cuando sus hijos se alejan. Con el tiempo, Uri también tuvo un hijo y cuando llegó el día en que debió corregirlo por primera vez, su mano tembló, pero recordó las palabras de Joram y con lágrimas abrazó al niño. «No te castigo para herirte, sino para salvarte, porque te amo, igual que Dios nos amó a nosotros». El niño sorprendido se aferró a su cuello, y en aquel instante el amor de 3 generaciones se selló con un llanto que no dolía, sino que sanaba. Desde entonces, en el valle de Efraín se contaba la historia del padre que disciplinaba con lágrimas, y todos decían que en sus campos crecía el vino más dulce, porque la disciplina, cuando nace del amor, transforma incluso el fruto amargo en bendición. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo quien quiere. El buscador de la sabiduría. Proverbios 3:13. Había una vez un joven llamado Elías, nacido en un pequeño poblado entre montes cubiertos de olivos. Su padre, un humilde alfarero, le había dejado solo una vasija rota y una enseñanza. «Hijo, los tesoros del mundo se oxidan, pero la sabiduría dura más que el oro». Elías no comprendía del todo aquellas palabras. Su corazón inquieto y ambicioso soñaba con riquezas, fama y aventuras. Cada vez que observaba el horizonte, pensaba que, más allá de los montes, debía de existir algo que llenara el vacío que sentía dentro. Un día,
Un anciano forastero llegó al pueblo. Llevaba una túnica raída y un bastón torcido por el tiempo. En la plaza, reunió a los curiosos y dijo con voz temblorosa: «Escuchad, gentes del valle. Existe un tesoro escondido en la montaña del Alba, un cofre lleno de sabiduría que solo los dignos pueden hallar». Elías sintió que su pecho ardía. Aquella palabra, sabiduría, resonó como un llamado antiguo. Esa misma noche empacó pan seco, una lámpara de aceite y la vieja vasija rota de su padre y partió sin mirar atrás. El camino hacia la montaña del Alba era largo y sinuoso. Durante los primeros días, Elías avanzó con entusiasmo. Soñaba con el momento en que hallaría el cofre brillante y volvería al pueblo convertido en un sabio y rico viajero. Pero pronto el sendero se volvió árido y solitario. Los montes parecían interminables y el sol quemaba su espalda. Una tarde, al borde de un arroyo, se encontró con una anciana que recogía leña. Su cabello blanco caía como una cascada sobre sus hombros. «Joven, ¿a dónde te diriges con esa mirada impaciente?», le preguntó. «Deseo el tesoro de la sabiduría. Dicen que está en la montaña del Alba». La anciana sonrió. «El que corre tras la sabiduría como quien persigue oro, tropieza con su propio deseo. Bebe agua, hijo, y sigue con humildad». Elías bebió del arroyo. El agua era clara y fresca, y sintió que lo aliviaba. Cuando levantó la vista, la anciana ya no estaba. Solo quedaban 3 piedras apiladas junto al agua, como un pequeño altar. Siguió caminando. Durante días atravesó bosques, desiertos y valles. Aprendió a observar el vuelo de los pájaros para hallar el norte, a escuchar el viento antes de que llegara la tormenta, a agradecer por cada amanecer. Sin darse cuenta, lo que buscaba afuera empezaba a germinar dentro. Una mañana, mientras descansaba bajo un árbol de higuera, se le acercó un hombre de aspecto severo, vestido con harapos. «¿Qué buscas, viajero?». «La sabiduría», dijo Elías con voz cansada pero firme. El hombre asintió. «Entonces aprende esto: quien no sirve, no entiende. Ayúdame a levantar esta choza caída, y tu corazón se fortalecerá». Elías sudó. Él quería seguir su camino. No tenía tiempo para detenerse, pero algo en las palabras del extraño lo tocó. Dejó su mochila y comenzó a trabajar. Durante 3 días repararon la choza. Al final, el hombre le dio pan y le dijo: «La sabiduría no se esconde en montañas, sino en actos de humildad». Elías continuó su viaje, con las manos curtidas y el corazón extrañamente ligero. Al llegar al pie de la montaña del Alba, vio un cartel de madera vieja que decía: «El que suba sin pureza, caerá antes de ver la cima». Elías se detuvo. Recordó los días de soberbia, su prisa, su deseo de ser admirado. Comprendió que la sabiduría no se alcanza con pies altivos, sino con rodillas dispuestas a doblarse. Dejó su carga a un lado, se arrodilló sobre la tierra y oró: «Dios de los cielos, no busco ya oro ni gloria, solo dame entendimiento para caminar en tu luz». Entonces, un viento suave descendió de la montaña y pareció responderle con un murmullo que decía: «El que busca con humildad, ya ha encontrado». Elías sonrió sin entender del todo, pero siguió subiendo. La senda era empinada y las piedras cortaban sus pies. Sin embargo, cada paso le enseñaba paciencia, cada caída le enseñaba fe. Al tercer día de ascenso, halló una cueva. En su interior brillaba una luz tenue. Al entrar, encontró un cofre cubierto de polvo con una inscripción tallada que decía: «Abre solo si tus ojos ven con el corazón». Elías tembló. Abrió lentamente el cofre y para su sorpresa estaba vacío. Ni oro,
Ni joyas, ni pergaminos sagrados, solo un espejo pequeño en el fondo. Tomó el espejo y miró su reflejo. Vio su rostro envejecido por el sol, su piel marcada por los días de esfuerzo. Pero detrás de esas huellas reconoció algo que no había visto antes: serenidad. Entonces lo entendió. El cofre no guardaba un tesoro material, sino una revelación. La sabiduría que buscaba estaba en el viaje mismo, en las lágrimas derramadas, en las personas que había ayudado, en la voz interior que había aprendido a escuchar. Cayó de rodillas y lloró, no de tristeza, sino de gratitud. «Padre mío», susurró, «ahora entiendo tus palabras. La sabiduría no se encuentra, se cultiva». Salió de la cueva con el espejo en las manos y descendió de la montaña. En cada paso el mundo parecía nuevo. Las flores tenían otro brillo, el aire otro sabor. Se sintió ligero, como si todo su peso hubiese quedado atrás. Cuando regresó a su pueblo, lo halló cambiado. Los niños habían crecido, los árboles estaban más altos y el taller de su padre seguía vacío. Entró y colocó la vasija rota sobre la mesa. Por instinto, tomó barro fresco y comenzó a repararla, suavemente, recordando los movimientos que su padre le enseñaba. Mientras giraba la rueda, comprendió que la vasija representaba su propia vida, quebrada, pero reparable con paciencia y fe. Cuando terminó, la vasija tenía cicatrices visibles, pero cada grieta estaba llena de oro líquido que él mismo había fundido. Así quiso dejarla, imperfecta pero hermosa, como la sabiduría que se adquiere a través del dolor. Los vecinos comenzaron a visitarlo. Querían escuchar sus historias. Elías no hablaba de tesoros ni montañas, sino de lo que había aprendido del agua, del trabajo, del silencio, del perdón. ¿Hallaste el cofre de la sabiduría?, le preguntaban. Él sonreía. Sí, lo hallé, y estaba vacío, porque la sabiduría no se guarda, se vive. Con el tiempo se convirtió en consejero de los jóvenes. Les enseñaba a buscar no la fama ni la riqueza, sino el discernimiento. Cada vez que alguien le traía una pregunta difícil, él respondía: escucha primero al corazón y luego al cielo. El que busca con humildad no se pierde. Una tarde, al caer el sol, se acercó un muchacho inquieto, con los mismos ojos curiosos que él había tenido de joven. «Maestro, ¿dónde puedo hallar la sabiduría?», preguntó con impaciencia. Elías lo miró y le entregó el pequeño espejo que había traído de la montaña. «Mírala bien. Ahí empieza y ahí termina la búsqueda». El joven lo miró confundido. «Solo veo mi reflejo». «Entonces empieza por conocerte», respondió Elías. «Quien no se ve con verdad, nunca verá a Dios». Años después, cuando Elías murió, lo enterraron bajo un olivo. Sobre su tumba, alguien escribió: «Aquí descansa el hombre que halló el tesoro sin oro, el sabio que buscó y encontró en sí mismo el reflejo del Creador». Y así, la historia del buscador de la sabiduría se transmitió por generaciones, recordando que los caminos más largos no siempre llevan lejos, sino hacia adentro. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. La balanza del oro. Proverbios 3:14. En la ciudad de Tiro, donde los barcos llegaban cargados de especias, telas y oro, vivía un mercader llamado Simeón. Su nombre era conocido en todos los mercados del litoral porque su palabra valía tanto como su riqueza. Desde joven había aprendido el arte del intercambio, el sonido exacto que hace una moneda cuando es auténtica y el brillo particular del oro puro bajo la luz del amanecer. Simeón tenía todo lo que muchos soñaban: una casa grande junto al puerto, cofres repletos de plata y criados que lo servían con obediencia.
Sin embargo, en las noches de calma, cuando el mar dormía y los barcos reposaban, un vacío silencioso lo visitaba. Era un silencio que no venía de afuera, sino de adentro, como una voz ausente que pedía algo más que comercio y ganancia. Una mañana, mientras pesaba oro en su balanza, notó que el fiel del instrumento temblaba, aunque no había brisa alguna. Puso más monedas, las retiró, las volvió a colocar, pero el movimiento seguía. Frunció el ceño. Era un hombre de cálculos exactos, no toleraba errores. «Debe de estar descompuesta», dijo molesto. Mandó a traer al herrero del puerto, un anciano de barba blanca y manos ennegrecidas por el fuego. Este examinó la balanza y dijo con voz grave: «No está rota, Simeón, solo está cansada. Demasiado oro ha pesado y ahora pide reposo». El mercader soltó una carcajada. «¿Cansada, dices? Es solo metal y madera». «El metal también tiene memoria, y hay cosas que el oro no puede equilibrar». El mercader no respondió. Pagó al hombre y lo despidió, pero sus palabras quedaron resonando en su mente. Esa noche soñó que una gran balanza descendía del cielo. En un plato caían montañas de oro, y en el otro una llama azul diminuta. Al principio el oro pesaba más, pero pronto la llama creció, iluminó todo, y la balanza se inclinó hacia ella. Despertó con el corazón agitado. Decidió viajar al desierto donde había escuchado que vivía un sabio llamado Azarías, hombre que no comerciaba con bienes, sino con palabras de vida. Quiso preguntarle qué significaba aquel sueño. El viaje fue largo. Dejó atrás los muros de la ciudad y los perfumes del mercado. El desierto lo recibió con su silencio y su sol implacable. Tras 3 días de camino, halló una pequeña tienda, hecha de pieles. Frente a ella, un anciano molía granos con calma. «¿Eres Azarías, el sabio del desierto?», preguntó Simeón. «Así me llaman», respondió el hombre sin levantar la vista. «¿Qué busca un mercader en una tierra donde nada se compra?». Simeón dudó un momento. Luego habló con franqueza. «He comerciado toda mi vida. He pesado oro, plata y piedras preciosas, pero ahora siento que algo en mí está vacío. Anoche soñé con una balanza y una llama. Quiero saber qué significa». Azarías sonrió levemente. «Has pesado oro, Simeón, pero nunca has pesado tu alma». El mercader frunció el ceño. «¿Mi alma? ¿Cómo puede pesarse algo que no se toca?». «Con la medida del corazón», respondió el sabio. «Ven mañana al amanecer, te enseñaré una lección que no se paga con monedas». Esa noche Simeón durmió en la arena bajo un cielo lleno de estrellas. No recordaba la última vez que había mirado el firmamento sin el humo de las lámparas del puerto. En la quietud sintió una paz que no había sentido en años. Al amanecer, Azarías lo llevó a un pozo seco. «Mira adentro», le dijo. Simeón se asomó y vio solo oscuridad. Así está el corazón del hombre que solo acumula, lleno de oro pero vacío de agua viva. El mercader guardó silencio. «Ahora ven», continuó Azarías, «hoy pesarás algo que el oro no puede igualar». Lo condujo a una mesa donde había 2 platos de piedra unidos por una vara de olivo. Era una balanza antigua, gastada, pero firme. «Coloca tu oro aquí», ordenó el sabio, señalando el primer plato. Simeón vació su bolsa. Anillos, cadenas, monedas y una pequeña barra de plata. La balanza se inclinó pesadamente hacia ese lado. «Ahora coloca aquí lo que has aprendido de la vida», dijo el sabio, señalando el otro plato. Simeón se quedó quieto. «¿Cómo haré eso?», preguntó. «Con tus palabras. Cada verdad que digas pesará como piedra, cada mentira como polvo». El mercader tragó saliva y comenzó. «He aprendido a ganar sin perder». El plato no se movió. «He aprendido que la astucia vale más que la bondad».
El sabio lo miró en silencio. La balanza seguía inmóvil. He aprendido, dijo finalmente con voz baja, que todo lo que tengo no me llena. Entonces el plato tembló levemente, como si un soplo lo hubiera tocado. Azarías asintió. ¿Has dicho tu primera verdad? Elías respiró hondo. He aprendido que dar sin esperar devuelve más paz que el lucro. El plato se movió un poco más. He aprendido que la voz de Dios no se oye en los mercados, sino en el silencio. Esta vez, la balanza se equilibró. El sabio sonrió. Ahora mira, Simeón, has descubierto el peso de la sabiduría. El mercader observó maravillado cómo la vara de olivo permanecía recta, los dos platos quietos, el oro y las palabras en equilibrio perfecto. ¿Qué significa esto?, preguntó con voz temblorosa. Que la sabiduría vale tanto como todo el oro que posees, dijo Azarías, pero a diferencia del oro, no se gasta, no se roba ni se oxida. La sabiduría es la moneda de Dios y solo la reciben los humildes. Simeón sintió un nudo en la garganta. Se arrodilló ante el anciano. Enséñame a pesar las cosas como tú lo haces. No necesitas mi enseñanza. Solo debes cambiar la medida. Pesa cada acto, no por su ganancia, sino por su justicia. Cada palabra no por su precio, sino por su verdad. Cada día no por su éxito, sino por su bondad. Entonces la balanza del alma se mantendrá recta. Simeón regresó a la ciudad con el corazón distinto. En el mercado, los hombres lo vieron vender sus mercancías como siempre, pero ya no discutía por centavos ni alzaba la voz. Cuando un mendigo se acercó a pedirle una moneda, le entregó una bolsa entera. ¿Te sobra generosidad, mercader?, le dijo un colega riendo. ¿No temes perder? Simeón respondió con serenidad. El que pesa todo con oro pierde el alma, pero el que pesa con sabiduría gana la vida. Con el tiempo su fama cambió. Ya no lo llamaban Simeón el rico, sino Simeón el justo. Sus negocios prosperaron más que antes, aunque él apenas lo notaba. Su mayor gozo era enseñar a otros a usar la balanza correcta. Un día, el joven aprendiz que trabajaba en su tienda le preguntó: «Maestro, ¿por qué cada mañana tocas esa vieja balanza antes de abrir el negocio?». Simeón sonrió y respondió: «Porque me recuerda que hay algo más pesado que el oro, un corazón que sabe pesar sus pasos ante Dios». El joven no entendió del todo, pero años después, cuando heredó el puesto del maestro, colocó aquella balanza sobre su mesa y cada día la tocaba del mismo modo. Y así, con el paso del tiempo, la historia de la balanza del oro se volvió enseñanza entre los mercaderes de Tiro. Decían que quien mide con justicia atrae la bendición y que los cofres más llenos son los del alma en paz. Cuando Simeón murió, no dejó cofres de tesoros, sino cartas, notas y proverbios que había escrito en las noches. En una de ellas se leía: «El oro brilla por un instante, pero la sabiduría alumbra el camino eterno. El primero se guarda en manos, la segunda en el corazón». Y en otra: «El alma pesa más que cualquier metal cuando se llena de verdad». La balanza de Simeón aún se conserva según cuentan los ancianos del puerto. Dicen que cuando un hombre deshonesto intenta usarla, el fiel tiembla y las monedas caen al suelo. Pero cuando un corazón sincero la toca, se mantiene firme y recta, como si la justicia misma la sostuviera. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. La joya incomparable. Proverbios 3:15. En los días antiguos, cuando los reinos se extendían como tapices dorados sobre la tierra, vivía una princesa llamada Adina, hija del rey de Ofir,
tierra famosa por su oro resplandeciente y sus gemas sin igual. Desde su niñez, Adina había crecido rodeada de tesoros, brazaletes tallados con esmeraldas, coronas con diamantes de fuego y collares que parecían sostener trozos de luna. Pero entre todas esas riquezas, su corazón buscaba algo más, una belleza que no pudiera quebrarse ni perder brillo con el tiempo. Una noche, mientras caminaba por los jardines del palacio, escuchó a dos sabios conversar bajo la sombra de un ciprés. «El oro se oxida», dijo uno, «las piedras se quiebran y las coronas se roban, pero la sabiduría no tiene precio ni dueño». «¿Y dónde se encuentra?», preguntó el otro. «No en las minas, sino en el corazón que teme a Dios». Aquellas palabras encendieron una inquietud en el alma de Adina. Esa misma noche, decidió emprender un viaje. No buscaría más perlas ni rubíes, sino la joya de la sabiduría, esa que, según los sabios, no podía comprarse. Al amanecer, se presentó ante su padre. «Padre, quiero partir. He visto oro y plata, pero no he visto la joya que no se apaga». El rey la miró con ternura. «Hija mía, ¿de qué joya hablas?». «De la sabiduría», respondió. «Dicen que es más valiosa que todas las riquezas». El rey suspiró. «Esa joya no se guarda en cofres ni se encuentra en los mercados. Pero si tu corazón arde por hallarla, ve. Lleva contigo oro para el camino, y el nombre de tu casa será tu escudo». Así partió la princesa, vestida con un manto sencillo y una bolsa de monedas. Cruzó montañas donde los vientos cantaban como profetas, y valles donde los ríos reflejaban el cielo como espejos azules. Su primera parada fue el reino de Zafira, famoso por sus minas de gemas azules. Allí la recibió con cortesía un joyero llamado Radán. «Princesa de Ofir, ¿qué buscáis en mis dominios?». «Busco la joya incomparable, aquella que no puede perder su brillo», dijo ella. Radán sonrió con orgullo y le mostró un cofre lleno de zafiros que centellaban como estrellas. «He aquí lo que buscáis. Ningún ojo humano ha visto un azul más puro que este». Adina tomó uno entre sus dedos y lo observó. Era hermoso, sí, pero al ponerlo bajo la sombra su brillo se apagó. «No», dijo con tristeza, «la joya que busco no pierde su luz, ni siquiera en la oscuridad». Radán, confundido, bajó la vista. «Entonces, princesa, temo que esa joya no existe». Pero Adina siguió su camino. Días después, llegó al reino del rubí, donde vivía una reina llamada Nahara, famosa por su poder y su sabiduría política. Al oír la historia de la princesa, Nahara le dijo: «Si buscas la joya incomparable, la tengo aquí». Le llegó una sala donde un gran rubí, del tamaño de una manzana, reposaba en un pedestal. Ardía con una luz interior, como si el fuego del sol viviera dentro de él. «Este rubí», dijo Nahara, «brilla incluso en la noche. Lo obtuve con gran sacrificio». Adina se inclinó para mirarlo de cerca, pero al hacerlo sintió en su pecho una extraña inquietud. El brillo del rubí parecía hermoso, pero su resplandor le recordaba la vanidad y el poder que divide los corazones. «No», susurró, «este fuego no calienta el alma, solo la enciende de orgullo». Nahara la miró con sorpresa. «Eres sabia, princesa. Quizás ya has comenzado a hallar lo que buscas». La princesa sonrió levemente, pero siguió su viaje. Atravesó desiertos, ríos y aldeas hasta que un día llegó a una pequeña cabaña al pie de una montaña. Frente a ella, una anciana barría el polvo del camino con una escoba de paja. Tenía el cabello blanco como la sal y los ojos llenos de una luz serena. «Salve, madre», dijo Adina. «Busco la joya incomparable. Dicen que brilla más que el oro y que nunca se apaga». La anciana levantó la mirada y sonrió. «Ah, la joya invisible», dijo con voz suave. «Pasa, hija mía. No se encuentra en las minas.
sino en el alma que se humilla ante la verdad. Intrigada, Adina la siguió al interior. La cabaña era humilde. Una mesa, un jarro de agua, una lámpara de aceite y un pequeño libro abierto. ¿Dónde está la joya?, preguntó la princesa. La anciana se llevó la mano al pecho. ¿Aquí? Adina frunció el ceño. ¿En tu corazón? Sí, respondió la mujer. La sabiduría vive donde mora el temor del Señor. No se puede comprar ni vender porque su precio es la obediencia y su brillo la verdad. La princesa guardó silencio. ¿Pero cómo puede brillar algo que nadie ve? La anciana tomó el jarro de agua y lo vertió en una vasija de barro. Mira este agua. No tiene color ni brillo, pero sin ella no podrías vivir. Así es la sabiduría, invisible, pero vital. No adorna el cuello, adorna el alma. La observó, conmovida. Toda mi vida he buscado brillo en las cosas que se apagan. Quizás ahora empiezo a ver. La anciana le ofreció un pedazo de pan y dijo: la joya que buscas no se guarda, se comparte. Quien la halla, halla la vida. Esa noche, Adina durmió junto al fuego. En sueños vio un gran cofre dorado que se abría ante ella. Dentro no había piedras ni oro, sino palabras que resplandecían. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Cuando despertó, el amanecer teñía de oro las nubes. Miró sus manos vacías y comprendió que, por primera vez, no necesitaba tener nada para sentirse llena. Antes de partir, la anciana le entregó un colgante de madera en forma de lágrima. Para que recuerdes, le dijo, que la sabiduría no se muestra al mundo con brillo, sino con bondad. Adina regresó a su reino distinta. Sus sirvientes la recibieron con alegría, pero ella ya no deseaba tronos ni joyas. Ordenó que los cofres de gemas fueran abiertos para compartirlos con los pobres, y en lugar de vestir oro, cubrió sus hombros con un manto sencillo. ¿Qué habéis encontrado, princesa?, le preguntó su padre cuando la vio llegar. La joya incomparable, respondió ella con una sonrisa luminosa. El rey miró sus manos vacías y frunció el ceño. ¿Dónde está? Aquí, dijo ella, llevándose la mano al corazón. Es la sabiduría que viene de Dios. No brilla en los ojos, pero alumbra el alma. El rey, conmovido, se levantó de su trono y la abrazó. Entonces, hija mía, has traído el tesoro más grande que un reino pueda poseer. Desde aquel día, Adina enseñó a los hijos del pueblo a leer los proverbios del sabio Salomón. En las noches reunía a los niños en el patio del palacio y les contaba historias del viaje, de la anciana del monte y de la joya invisible. Y cuando alguno le preguntaba, «Princesa, ¿cómo brilla la sabiduría?», ella respondía, «Brilla cuando amas sin orgullo, cuando das sin esperar, cuando hablas con verdad y escuchas con humildad. Ese resplandor no se apaga, ni el tiempo puede robarlo». Los años pasaron. Adina envejeció, pero su rostro conservaba una paz radiante. En el día de su muerte, pidió que la enterraran sin joyas, solo con el colgante de madera. En él estaban grabadas unas palabras que había añadido con su mano. La sabiduría no se viste de oro, sino de eternidad. Y así, cuando su alma partió, los ángeles del cielo vieron que de su pecho salía un resplandor que no era fuego ni luz, sino el brillo de aquella joya que había buscado toda su vida, la sabiduría que procede de Dios. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Las dos manos de la sabiduría. Proverbios 3:16. En el valle de Efraín,
donde los olivos crecen con paciencia y el aire huele a pan recién horneado, vivía una anciana llamada Mahara. Era conocida en todo el valle como la mujer de las dos manos. No porque tuviera alguna rareza, sino porque cada vez que enseñaba a los niños del pueblo, levantaba ambas manos y decía: «La sabiduría tiene dos manos, con una da vida y con la otra honra». Su nieta Tirsa, una niña de ojos curiosos, la escuchaba cada día con asombro. Le encantaba acompañarla a los campos, donde Mahara recogía hierbas, hablaba con los pájaros y saludaba al sol con una oración. Nadie en el valle había visto a alguien tan serena, tan llena de una paz que parecía venir de otro mundo. Una tarde, cuando el cielo se tornaba color de vino y el viento jugaba con las hojas del almendro, Tirsa le preguntó: «Abuela, ¿dónde aprendiste lo de las dos manos de la sabiduría?». Mahara sonrió, como quien recuerda algo muy antiguo. «Lo aprendí de mi madre, y ella de la suya, pero sobre todo lo aprendí de Dios, porque Él mismo enseñó a Salomón que la sabiduría extiende sus manos a los que la aman, una para proteger la vida y otra para conceder honra y abundancia». Tirsa pensó en sus palabras, pero aún no las entendía del todo. Su corazón de niña deseaba ver, tocar, comprobar lo invisible. «¿Y cómo puedo saber si la sabiduría me está abrazando, abuela?», preguntó. Mahara se agachó junto a ella, tomó un puñado de tierra y lo dejó caer entre sus dedos. «Mira esta tierra pequeña. Siembra una semilla y espera. Si eres paciente, verás cómo de la oscuridad brota vida. Así es la sabiduría, invisible al principio, pero si la guardas en el corazón, florece». Pasaron los días y Tirsa empezó a observar con atención. Veía cómo su abuela se levantaba al amanecer para orar, cómo compartía pan con los pobres, cómo sus palabras traían paz a los que discutían. Había algo en ella que no se podía comprar ni aprender en los libros, una armonía que envolvía todo a su alrededor. Un día, mientras caminaban por el mercado, un rico del pueblo llamado Eran se acercó a la anciana. «Mahara», dijo con voz arrogante, «he oído que enseñas a los niños sobre sabiduría, pero dime, ¿de qué sirve la sabiduría sin dinero? Yo tengo oro, casas, campos, y con eso consigo respeto». Mahara lo miró con calma. «Tienes razón, Eran. El oro puede darte respeto, pero no honra. La gente puede inclinarse ante tus riquezas, pero no amarte por ellas». El hombre frunció el ceño y se marchó murmurando. Tirsa lo observó alejarse y preguntó: «¿Por qué dijiste que el respeto no es lo mismo que la honra?». La anciana se detuvo junto a una fuente y respondió: «Porque el respeto se gana con fuerza o dinero, pero la honra se gana con verdad. Y solo la sabiduría enseña a vivir con verdad». Una mañana, Tirsa despertó y no encontró a su abuela en casa. La buscó entre los olivos, junto al pozo, detrás del molino, pero Mahara no estaba. Preocupada corrió hasta el camino del monte y allí la vio, arrodillada junto a un joven herido. El muchacho había caído mientras cortaba leña y su pierna sangraba. Mahara había rasgado su propio manto para vendarlo. «¿Por qué haces eso, abuela?», preguntó Tirsa con angustia. «Porque el que teme a Dios no puede ver el dolor y pasar de largo. La sabiduría me enseñó que la vida del otro también es mi vida». Tirsa se arrodilló junto a ella y ayudó a lavar la herida del joven. Él le miró con gratitud. «Gracias, señora. No tengo cómo pagarle». Mahara sonrió. «La vida que hoy te cuido no es mía, sino del Señor. A Él dale las gracias». Pasaron los meses. Tirsa crecía y con ella su deseo de entender. Pero en su interior nació una inquietud. ¿Cómo podía la sabiduría dar también abundancia? Ellas no tenían grandes riquezas, vivían con lo justo. Una tarde de invierno, el pueblo enfrentó una gran sequía. Los ríos se secaron, las semillas no germinaban y la gente comenzó a desesperar. Muchos fueron a la casa de Mahara buscando consejo. «Ruega a Dios por nosotros», le decían. «Dicen que tus oraciones mueven las nubes». Mahara los escuchó con humildad. «No soy yo quien puede mover el cielo», respondió,
pero puedo enseñarles a mover el corazón. Les pidió que se reunieran en la plaza al anochecer. Cuando el pueblo entero estuvo allí, ella levantó sus manos y habló. La abundancia no empieza en el campo, sino en el alma. Cuando el corazón del hombre se seca, también lo hace la tierra. Volvamos al Señor y Él enviará lluvia. Esa noche, mientras todos oraban bajo las estrellas, el viento cambió de dirección y al amanecer el cielo se cubrió de nubes. En pocas horas la lluvia cayó sobre el valle. Tirsa observó maravillada. «Abuela, la lluvia vino». Mara la abrazó con ternura. «¿Ves, pequeña? Esa es la otra mano de la sabiduría. La vida la da el temor de Dios, la abundancia la obediencia». Pasaron los años y Tirsa se convirtió en una joven hermosa y prudente. Su rostro reflejaba la paz de su abuela y su voz tenía la dulzura de quien ha aprendido a escuchar antes de hablar. Un día, mientras trabajaban juntas en el huerto, Mara se detuvo, tomó las manos de su nieta y le dijo: «El tiempo me está llamando, hija. Pronto descansaré con mis padres». Tirsa sintió un nudo en la garganta. «No digas eso, abuela. ¿Qué haré sin ti? Seguirás el camino de la sabiduría. No estaré contigo con mi cuerpo, pero mis palabras te acompañarán». La joven lloró, y Mara, con voz viva, añadió: «Recuerda lo que siempre te enseñé. La sabiduría tiene dos manos. En una hay días largos, en la otra honra y abundancia. Porque muchos buscan la vida larga pero sin honra, y otros buscan la honra pero sin vida. Solo quien abraza ambas encuentra plenitud». Esa noche Mara partió en paz. Tirsa enterró a su abuela bajo el olivo más antiguo del valle, el mismo donde habían compartido tantas enseñanzas. Los años pasaron, Tirsa creció, se casó con un hombre justo y tuvo hijos. Enseñaba a los pequeños lo mismo que su abuela le había enseñado. En las mañanas, los sentaba a su alrededor y levantaba las manos diciendo: «Miren, la sabiduría tiene dos manos. En una hay días largos, en la otra honra y abundancia». Los niños le escuchaban con los ojos abiertos y los corazones tranquilos. A veces, los viajeros que pasaban por el valle decían: «Aquí todo florece, incluso en los años de sequía. ¿Por qué será?». Y los ancianos del pueblo respondían: «Porque aquí la sabiduría tiene casa». Un día, Tirsa caminaba por el mismo sendero donde su abuela había ayudado al joven herido. El sol caía lento y dorado sobre el valle. Entonces extendió las manos y comprendió. Su vida había sido larga, sus días llenos de paz, su nombre honrado entre los hombres, y todo porque la sabiduría la había abrazado con ambas manos. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda, riquezas y honra. Y así, queridos hermanos y hermanas, el cuento de esta noche llega a su fin. Sus palabras quedarán flotando, suaves como el viento que lleva la sabiduría al corazón. Recuerden, cada enseñanza escuchada es un paso más en el sendero de la luz. Soy el guardián de cuentos y los esperaré aquí, donde los relatos nunca duermen y la verdad siempre habla. Hasta la próxima vez. Que la paz del Señor sea con ustedes ahora y siempre.